En 1775 comenzó una de las guerras de independencia más reconocidas y citadas a nivel mundial, en la que innumerables vidas se perdieron con la esperanza de ser un nuevo país basado en los ideales de libertad y valentía. O al menos eso era hasta que eligieron a cierto presidente de cara naranja que no sabe nada de economía a menos que se le hereden y que no tiene respeto por las personas ni culturas ajenas a la suya. Dejando la crítica política a un lado, es cierto que la guerra de independencia fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Pero aún más importante que todo esto fue que dio pie a la creación de uno de los mejores musicales de todo el mundo. If I can prove that I never touched my balls, will you promise not to tell another soul what you saw? Hola lunáticos, ¿cómo están? Yo soy Lunatic y en este video vamos a hablar sobre Hamilton. Antes de iniciar, quiero aclarar que esto no es un resumen de todo el musical, tampoco es un análisis de su música ni de sus canciones, porque para eso hay muchos otros videos en YouTube, así que no voy a ir hablando de la historia en cuestión cronológica, voy a ir yendo y viniendo con muchos personajes. Haciendo su debut en 2015, Hamilton fue un éxito casi instantáneo, con las letras, el guión y la música a cargo del dios Lin-Manuel Miranda. Puede que muchos de ustedes digan no conocer a Lin-Manuel, pero la verdad es que está hasta en la sopa. Esa cancioncilla que tanto les gusta de tal musical o de tal película, te puedo asegurar metió mano para su creación. Ha estado presentes en Moana, en Encanto, Star Wars, Vivo, la nueva película de Mufasa, y no solo como compositor, también como actor, productor y hasta como director. Y es que la verdad, Lin-Manuel Miranda tiene un enorme talento para la música. Sus letras y sus canciones están tan bien pensadas y compuestas que es un placer oírlas, a menos que sean cantados por él. No me malentiendan, su trabajo es excepcional, pero debemos admitir que su voz... Un dato curioso que me encanta es el hecho que para que le puedan dar luz verde a Hamilton, Lin-Manuel Miranda tuvo que grabar canciones conceptuales o algunas demos para poder vender su idea a los productores. Y la letra y visión que tenía para este musical era tan atrapante que le dieron luz verde a pesar de sonar así. I may not live to see our glory. I may not live to see our glory. I will... A toast to the groove. To the groove. To the groove. Pero Lin-Manuel Miranda confiaba tanto en su proyecto que no descansó hasta dar con el resultado final, a pesar de estar 7 años seguidos escribiendo y escribiendo. Y esta es una característica que comparte con el protagonista de su obra. Hamilton, como su nombre lo indica, habla sobre la historia y obra de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y pieza clave antes, durante y después de la Guerra de Independencia. Además de estar presente en los billetes de $10, es protagonista del primer escándalo político en la historia de los Estados Unidos. Pero ya llegaremos a eso. Lo curioso de Alexander Hamilton es que no tenemos que especular o imaginarnos cómo fue su vida en el pasado, porque el güey no tenía nada mejor que hacer que estar escribiendo y escribiendo. Él escribía sobre todo. Se tienen tantos registros de la historia de Alexander Hamilton que parece que él reencarnó el Lin-Manuel Miranda para continuar escribiendo sobre su historia. Como seguramente se darán cuenta, algo muy característico de la música y letra de Lin-Manuel Miranda es la combinación de ritmos de hip hop, jazz, R&B y rap. De hecho, hay muy pocos diálogos en la obra, pues la mayoría se dicen ya sea cantadas o rapeadas. Esto es increíble porque podemos escuchar el soundtrack de la obra y básicamente estamos viendo la obra completa. Y créanme que eso no sucede mucho en los musicales. Lin-Manuel Miranda describe Hamilton como el Estados Unidos de entonces explicado por el Estados Unidos de ahora. Pues además de la mezcla de ritmos, la gran mayoría de los actores son personas afrodescendientes y latinas. Y créanme que no tengo palabras para explicar lo increíble que es escuchar la historia de un montón de señores blancos del pasado siendo cantada y rapeada por gente morena y negra con estos ritmos tan llenos de vida. Pero bueno, podría seguir hablándoles de lo increíble que es la música de Hamilton, pero realmente ya hay muchos videos que hablan al respecto, así como resúmenes, y la verdad es que no es mi área de expertise. Así que el día de hoy haré utilización de mis grandes conocimientos de arquitectura para hablarles de otra cosa que descubrí cuando veía la puesta en escena de Hamilton en Disney Plus, y esto es su escenografía, su iluminación y sobre todo la gran puesta en escena que tienen. Debo aclarar dos cosas antes de iniciar con esto. En primera y más importante, esta es mi interpretación, mía, y como la vil pioja que soy, probablemente tenga muchas cosas erróneas. Yo voy a poner en la mesa mis propuestas, mis interpretaciones, y pues ya en comentarios me dicen si estoy bien, si no, si me funan, si me bajan el video por copyright. También quiero aclarar que todo esto que voy a decir está tomado de las grabaciones de Hamilton en Disney Plus, ya que me puse a analizar la puesta en escena de Disney comparada con
cierta grabación no tan legal que se encuentra en el internet y me di cuenta que algunas cosas, sobre todo la iluminación, no es la misma. Esto debido a que el director de iluminación, que es esta persona, comentó que para la grabación se tuvieron que modificar algunas cosas de iluminación para que la puesta en escena resaltara más en cámara que como lo hace en vivo. Y esto es lo que me da a pensar que muchas de las cosas que estoy a punto de decir tiene razón, porque si cambiaron la iluminación de tal forma para que muestre estos colores y estos otros colores no, quiere decir que es por algo, tiene una razón científica detrás. Ya dejando ahí claro que esta es mi interpretación y mi análisis, vamos ahí. El diseño escenográfico estuvo a cargo de David Cuttings, quien de sus primeros sketches decidió que habría un diseño circular y giratorio para el escenario principal. Esta decisión generó en la puesta en escena una nueva manera de movimiento. Comenta que entre sus inspiraciones está la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos y estos juicios circulares antiguos que no sé cómo se llaman. Asimismo, optó por un diseño brutalista, concepto que expliqué más a fondo en este video. Básicamente nos quiere decir que nos muestra en cara todos los elementos constructivos, las boinas de cuerda, las escaleras, los andamios de madera, entre otros elementos que se utilizan para la construcción naval. Asimismo, también podemos ver algunos muros de ladrillos semiconstruidos para simbolizar que estas son las bases o las cimbras del país que está en construcción. Así que no solo nos están contando la historia de cómo se creó el país, sino que al mismo tiempo nos están mostrando la estructura que soporta dicha construcción. De hecho, un detalle sutil que incluso ni yo sabía fue que entre el acto 1 y el acto 2 de la obra, es decir, el antes y el después del fin de la guerra, los muros de ladrillos del fondo suben hasta 2.5 metros, esto simbolizando el paso del tiempo y el desarrollo que se ha logrado. El director coreográfico de Hamilton fue Andy Blankenbiller, quien tuvo la ardua tarea de armar los movimientos que acompañan estas letras y canciones tan llenas de fuerza, por lo que con la coreografía necesitaban complementar esta fuerza y amplitud. Por lo mismo que la letra de estas canciones puede ser muy difícil de cantar, se optó en muchos casos que los personajes principales que estén cantando se queden casi estáticos en su lugar, mientras el ensamble hace la coreografía a su alrededor, buscando que la misma coreografía nos indique que el punto focal es la persona que está cantando, básicamente haciendo que nuestra vista tienda a ir directamente hacia esa persona. La historia del musical nos lleva a innumerables lugares, desde un bar donde los personajes están bebiendo, un salón donde se realiza un baile, la iglesia donde se lleva a cabo una boda, una corte donde políticos discuten y hasta el campo de batalla donde la guerra está en su punto más clímax. Y todo esto en un mismo escenario. ¿Cómo se logra transportarnos a tantos sitios estando en un mismo lugar? Algunos musicales optan por diversos fondos y ligeros cambios en el escenario durante la obra, pero el fondo de Hamilton no cambia, sino que se utiliza a su ensamble para mover, subir, bajar y girar a los protagonistas y la utilería que los rodean, generando así todos los espacios en los que la historia necesita ir. En ocasiones, algunos miembros del ensamble pueden representar a personas físicas que necesitan estar interactuando con los protagonistas o llenando un espacio en específico, pero principalmente ellos no representan a personas físicas, sino que son con sus movimientos y posiciones los que van construyendo el espacio en el que los protagonistas necesitan estar, tanto física como emocionalmente. Esto siento que es la parte que más me asombra de todo, porque a pesar que estamos en el mismo escenario, gracias al ensamble podemos darnos cuenta cuando estamos ya sea en un bar, ya sea en la guerra, en la corte. Nosotros como audiencia podemos distinguir todos estos lugares diferentes, aunque estemos viendo el mismo escenario. Y todo gracias al ensamble. Y al mismo tiempo que sabemos dónde se encuentran físicamente los personajes, los movimientos y posiciones del ensamble son una representación de lo que los protagonistas dicen y sienten al momento de cantar. Es decir, que en esta obra, la coreografía no es solo un mero entretenimiento, sino que es algo vital para que nosotros podamos entender lo que los personajes están sintiendo y viviendo en ese momento de la obra. En la obra existen personajes protagonistas. Estos tienen vestuarios y colores característicos, que si bien van cambiando durante toda la obra para ejemplificar su desarrollo como personajes, tienen sus colores y características bases presentes en algún lugar de su vestuario. También hay personajes que solo están en el acto 1 y otros que solo están en el acto 2, pero están interpretados por el mismo actor, así que utilizan el vestuario y el peinado para marcar la diferencia entre estos dos personajes, que en muchas ocasiones son personajes completamente opuestos. Por otro lado, se llegó a la decisión creativa de que los miembros del ensamble utilicen vestuarios completamente blancos o amarillentos, ya que, como expliqué, el papel del ensamble en esta obra es vital, ya que ellos son la clave para poder transportarnos y crear todos estos lugares que los personajes principales necesitan ir.
Para ejemplificar todo lo que les quiero mostrar, voy a ir analizando y mostrando algunas partes del musical en donde el coreo, el ensamble, la iluminación y los colores nos generan estos espacios tanto físicos como emocionales y cómo repercute en los protagonistas. La primera canción inicia en el vacío, en la oscuridad, mientras escuchamos voces que poco a poco se van incorporando a la canción. Al ser las bases de todo, todos están vestidos de vestimentas color beige, al igual que el ensamble. Podríamos decir que técnicamente el ensamble no utiliza un color beige, sino un color blanco, pero por fines prácticos a mi análisis vamos a decir que es color beige, un color amarillo. Y aquí quiero empezar explicando mi interpretación del color amarillo. Este color es el que más predomina en toda la obra, o sea, incluso lo tenemos en la portada del musical. Este es un color neutro, una base. Por ende, los del ensamble utilizan este color como sus vestimentas. Los lugares sencillos o sin tanto significado son iluminados por este color. Esto es porque no representan algo bueno o algo malo, simplemente existe. Podríamos ver el color amarillo como la acción de hacer algo, ya sea bueno, ya sea malo, simplemente es hacerlo. Por lo mismo podemos ver que en el escenario este color es el que más resalta, ya sea en las cuerdas, en las maderas, son todos de la misma gama de amarillos, es el color base, es a partir de aquí que se va creando y construyendo todo lo demás. Aquí podemos ver cómo el ensamble crea un espacio físico, ayudan a Hamilton a prepararse y encaminarse a Nueva York, armando el camino que seguirá para poder subirse al barco y al mismo tiempo el océano que tendrá que cruzar para finalmente llegar a su destino e iniciar la historia. Y después, rompiendo sus posiciones previas, ahora el ensamble da vida a la ciudad y a su población. Otro momento para resaltar es que mientras cantan My Shot, que vendría siendo la canción principal de Hamilton, podemos ver un momento en donde Alexander tiene un momento de introspección. En este momento todo a su alrededor se detiene y lo ilumina una luz azul. Y aquí quiero tomar un segundo para hablar del segundo color que nos muestran en el musical, el azul. Este color lo interpreto como lo seguro, la calma. Usualmente lo veremos cuando los personajes tienen un momento de seguridad o calma, en donde tienen la libertad de poder expresarse abiertamente, ya sea la calma antes de la batalla o la calma y seguridad que genera la noche. El azul también lo veremos presente cuando los personajes tienen una canción o un momento de introspección, es decir, cuando están en la seguridad y calma de su mente. En estas ocasiones el ensamble no suele representar a personas físicas, sino que sus movimientos y posiciones nos simbolizan lo que está sintiendo el personaje en este momento. Cuando nos presentan a George Washington, podemos ver que su canción está predominantemente iluminada con un color azul. Esto lo puedo interpretar a que su canción realmente es un desahogo interno que realiza, pues realmente está pidiendo ayuda y está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene durante la guerra. Y por eso, si nos fijamos bien, en el momento en que deja de cantar y habla con Hamilton, la luz cambia de un azul completo a un amarillo, que es la realidad. Ya hablamos del azul y también del amarillo, así como es lógico, necesitamos un tercer color que nos ayude a complementar esta triada. Cuando nos introducen al rey, podemos notar dos cosas importantes. La primera es que el fondo y en general el escenario se torna en completa oscuridad. Esta es la primera vez desde que inició la obra en el que todo está a completa oscuridad y solo una única luz lo ilumina desde arriba. Esto con el fin de mostrarnos que este personaje se encuentra lejos, del otro lado del mundo, en otro lugar físico diferente al que se encuentran el resto de personajes. Y lo segundo que podemos notar es que con su presencia por primera vez nos introducen el tercer color que vamos a analizar el día de hoy, el rojo. Todo el escenario a su alrededor e incluso sus mismas vestimentas son de este color. El color rojo significa peligro. ¡Peligro! Cuando veamos este color sabemos que estamos ante un peligro inminente que causa miedo y problemas a los personajes. En el primer acto es claramente el rey y por consecuente la guerra. También podemos ver este color en algún momento de la obra cuando Hamilton está a punto de realizar algo que cambiará por completo su vida. Con esto conformamos la tríada de colores primarios. Pero esto no acaba ahí, tenemos un montón de colores que también te vamos a analizar y con esto podemos empezar a hablar finalmente de las hermanas Schuyler. Cuando nos presentan a las hermanas podemos ver nuevos colores que no habíamos visto antes. Para Eliza, quien se convertirá en esposa y principal interés romántico de Hamilton, la vemos con un color verde. El verde es la combinación del azul y el amarillo y al mismo tiempo es el color contrario al rojo. Es por esto que yo interpreto el verde como lo correcto o lo mejor. ¿Para quién? Para Hamilton. Siempre veremos a Eliza diciendo las cosas correctas, procurando por su esposo y por su familia, buscando lo mejor para ellos. Es por esto que Eliza es el único personaje que utiliza este color correctamente. ¿Por qué correctamente?
efectivamente, pues bien, en el segundo acto tras la guerra, los soldados finalmente pueden dejar atrás los uniformes azules que utilizaban, que aunque son históricamente correctos, en este análisis de colorimetría podemos interpretar que bajo el uniforme azul que todos tienen, están seguros dentro del mismo bando, sin tener que mostrar sus verdaderos colores. Pero cuando acaba la guerra, Hamilton empieza a utilizar el color verde. Pero este verde no es como el de Lysa, quien utiliza el verde con calma y tranquilidad, sin resaltar, pues ella no necesita demostrar que es lo correcto, ella simplemente lo es. Mientras que Hamilton se sobrepinta de verde, necesita demostrar ante los demás que todas sus acciones y decisiones que va a tomar son las correctas. Por eso se sobresatura del color y lo utiliza de pies a cabeza. Pero como veremos en el segundo acto, aunque intente demostrar que sus acciones son correctas, esto no necesariamente es cierto. Por otro lado tenemos a la hermana mayor, Angelica Schuyler. Su color característico es el naranja. Este color es la combinación del amarillo y el rojo, es decir, es un peligro pero diluido. Históricamente se rumorea gracias a las cartas que intercambiaban entre sí que Alexander Hamilton y Angelica Schuyler tenían cierta interacción en tipo coqueteo. Es por esto que yo considero el color naranja como un simbolismo a la tentación. Realmente las pocas apariciones que tiene Angelica en el musical son enteramente interacciones que tiene con Hamilton. Es por esto que ella representa la tentación que estará presente durante toda su vida. Sin embargo, cabe mencionar que esto simplemente se quedará aquí, no avanzará a más. Por eso es que Angelica no es un rojo, no es un peligro para Hamilton, simplemente es un naranja, una tentación, pues Angelica siempre preferirá la felicidad de su hermana antes. De Peggy no hay mucho que mencionar. Ella, como podemos ver, es el color amarillo, simplemente es algo neutro, no es ni buena ni mala, simplemente está presente. Muy diferente al otro personaje que interpreta a la misma actriz en el segundo acto. Y habiendo explicado los colores de Angelica y Eliza, podemos hablar más de su personalidad y lo que representan para Hamilton en sus respectivas canciones. Después de que Hamilton se convierta en la mano derecha de Washington, sucede el baile del invierno, un break entre la guerra, es decir, un momento de calma y seguridad. Por eso podemos ver que se ilumina con el color azul. Y es aquí donde Hamilton finalmente conoce a las hermanas Schuyler. La canción de Lysa es Helpless. Básicamente nos canta de cómo se enamoró de Hamilton. Algo que quiero resaltar igual que sucede en esta canción es que podemos ver la representación de cómo Hamilton le escribía innumerables cartas a su esposa. Y no olviden este dato. Y literalmente justo después de que acabe esta canción, inicia la canción de Angelica, Satisfied, que básicamente nos cuenta todo lo que ya vimos desde el baile del invierno, pero desde la perspectiva de Angelica. En el momento en el que ella dice rewind, toda la puesta en escena vuelve a suceder exactamente como pasó, pero en reversa. Y si nos fijamos bien, podemos ver los mismos movimientos que ya vimos en canciones anteriores, pero esta vez desde cómo Angelica los vio, hasta finalmente acabar donde iniciamos. Y ya habiendo entendido lo que Lysa significa para Hamilton, podemos hablar de esta escena que tiene gran significado. Después de un duelo a pistolas que Hamilton realiza a escondidas, Washington se molesta y lo manda a su casa. Cuando esto ocurre, Alexander llega a su hogar en donde lo espera Eliza, y es aquí donde vemos que una inmensa iluminación azul lo rodea. A diferencia del caos de la guerra, aquí lo espera la seguridad y la calma de su hogar, donde la protagonista es Eliza. We don't need a legacy. We don't need money. If I could grant you peace of mind. Ella le dice, quédate, esto será suficiente, nuestra familia es suficiente, no necesitas ir a la guerra a demostrar nada. Y también dice unas palabras muy importantes, déjame ser parte de esta narrativa. Oh, let me be a part of the narrative in the story they will write someday. O en otras palabras, déjame ser parte de tu historia. Como ya mencioné antes, Eliza es el color verde, es lo mejor para Hamilton. Ella le está dando las claves de la felicidad, le está diciendo quédate conmigo, quédate con la familia. And I could be enough. And we could be enough. Pero bueno, Hamilton eventualmente regresa a la guerra, es decir, al peligro, algo que podemos ver muy claramente en la eliminación cuando le habla a la muerte, y la representación de la batalla final de la guerra es todo un caos, con luces, colores, peligro, paz, silencio, ruido. Hacen utilización de todo lo que ya vimos para representar lo que es una guerra. Para no hacerles el cuento largo, al final terminan ganando la independencia. En esta ocasión, el rey aparece bastante similar a su última aparición, solamente que el color rojo es más tenue, e incluso en algún momento la iluminación cambia completamente de rojo a azul. Ahora su rojo de peligro es tan diminuto como él, ya no es un peligro para nuestros personajes. Pero sin este gran peligro del primer acto, ya no hay otro gran peligro que amenace a nuestros protagonistas, ¿no?
Una noche de verano, Hamilton se encontraba solo en su casa, trabajando para llevar a cabo uno de los planes de gobierno que presentará ante el Consejo Postguerra. Eliza y sus hijos estaban de vacaciones con su suegro, y es aquí donde aparece el segundo personaje que utiliza el color rojo en sus vestimentas, y que en mi opinión es mucho más peligroso que el rey, y afectará más directamente a Hamilton. Estamos hablando de María Reynolds. Su aparición, además de ser acompañada por una música que evoca el misterio y la atracción, se encuentra rodeada de un color azul. La seguridad, el silencio y la calma de su hogar y la noche es invadida por el gran color rojo que ella representa. Hamilton la acompaña a su hogar, y es aquí donde el azul deja de representar la noche y empieza a representar su introspección. Cayendo en la tentación del peligro, Hamilton comete adulterio mientras el ensamble grita con temor. Hay muchas dudas históricas de cómo sucedieron las cosas realmente, pero lo que se sabe es que no fue algo de una sola ocasión. Mantuvieron contactos mediante cartas y relaciones sexuales durante un tiempo, hasta que un día el esposo de María, el señor Reynolds, chantajeó a Hamilton con una carta. Básicamente le dijo: o pagas por mi silencio o le cuento a tu esposa y a todo el mundo que te estabas a mi esposa. A esto me refiero a que no sabemos qué fue lo que históricamente pasó. No sabemos si fue plan con maña entre María y su esposo para chantajear a Hamilton. No sabemos si ella fue obligada por su esposo a hacerlo. O tampoco sabemos si realmente fue algo que su esposo luego se dio cuenta y vio una oportunidad para chantajearlo. Aquí no sé si es algo intencional o ya es algo de mi paranoia durante este análisis, pero mientras María se le insinuó a Hamilton, podemos ver por un segundo a su esposo detrás de ella en el fondo, siendo iluminado por una luz roja. Sea como sea, Hamilton termina cediendo ante el chantaje de los Reynolds y le termina pagando a su esposo por su silencio. Y esto será algo que irá acechando a Hamilton el resto de su vida hasta su ruina. Y lo vemos representado ya que podemos ver a María observando desde arriba el resto de las canciones, siempre el peligro latente. Esto fue hasta que en 1797, después de que Washington dejara de ser presidente y después de que Hamilton quedara sin protección política, es acusado de estar robando dinero de la tesorería del país, pues encontraba movimientos extraños de dinero entre cuentas diferentes. La realidad es que estos movimientos de dinero era el pago que Hamilton le hacía al señor Reynolds, pero ante el miedo de ser acusado como un político corrupto, Hamilton tiene la grandiosa idea de publicar el panfleto Reynolds, un texto de más de 100 páginas donde expone todo su amorío con lujo de detalle ante la sociedad con tal de limpiar su nombre. Este fue el primer escándalo político en la historia del país. Esto desencadenó su caída, perdiendo todas las oportunidades que alguna vez tuvo de ser el presidente del país y al mismo tiempo fracturó por completo a su familia. Todo esto en el musical lo representa de una manera sublime, que como podemos ver por la iluminación azul y la puesta en escena, es una canción introspectiva. Son todos los pensamientos dentro de la mente de Hamilton, un gran revoltijo de sentimientos y emociones, pero al mismo tiempo la calma antes del huracán, como menciona Hamilton. In the eye of a hurricane there is quiet for just a moment. Aquí piensa todo y concluye que lo mejor que puede hacer para su legado político es escribir el panfleto Reynolds. Y justamente así se llama la siguiente canción. Si la canción anterior es la calma antes del huracán, esta canción es el huracán. Alexander Hamilton had a torrent affair, and he wrote it down right there. Con mucho movimiento, luces y sonidos, todo es un caos, mientras nos muestran cómo todos se van enterando de lo ocurrido. Aquí quiero hacer mención a la interacción que tiene con Angélica. Ella regresó a la ciudad únicamente para estar con su hermana, pues odia lo que Hamilton le hizo. De hecho, hay una canción que no llegó al corte final del musical llamada Congratulations, que básicamente es una ampliación de esta pequeña interacción que tiene Angélica, donde básicamente le felicita por haber arruinado a su familia con tal de preservar su legado político. Every sacrifice you make is for my sister. Give her the best life. Congratulations. Y para finalizar con todo este caso, tenemos la canción más desgarradora de todo el musical, Burn. Tras todo el caos generado por el panfleto Reynolds, nos trasladamos de nuevo a la banca con fondo azul que es el hogar de los Hamilton. Esto es un recuerdo casi instantáneo de aquella interacción que tuvo al principio, donde le decía por favor quédate. En aquella ocasión, el azul que los envolvía era mucho más fuerte. Ahora en esta ocasión, los colores azules son más tenues y al mismo tiempo los colores de Angélica eran completamente verdes, demostrando que ella era el faro de lo correcto al que Hamilton debía aferrarse. Pero en esta ocasión sus vestimentas son más tenues. Sigue siendo color verde, como podemos observar, pero esta vez al tener su corazón roto, poco a poco va perdiendo su color. También el color azul nos podría indicar que esta es una canción introspectiva, pues es lo que ella está sintiendo en este momento. Y esta canción es básicamente un lamento. Y algo muy importante para esta canción son las cartas. Como ya había mencionado previamente, Hamilton se la pasaba escribiendo
escribiendo y escribiendo a su esposa, y es aquí donde estas cartas toman un papel muy importante. Así que cansada de toda su tristeza, Eliza toma una decisión muy simbólica. I'm burning the memories, burning the letters that might have redeemed you. Como indica la canción, quema alguna de las cartas de Hamilton, y mientras hace eso, nos dice: I'm erasing myself from the narrative. me borraré de esta narrativa. Frase que inmediatamente nos recuerda aquella escena previa que tuvo con Hamilton, Oh, let me be a part of the narrative. en donde le pedía que se quedara y juntos formaran esta nueva historia. Aquí quisiera tomar un momento para hablar de la canción Firstborn, simplemente porque es arte. Como sabemos, Lin-Manuel Miranda también era otro que se la pasaba escribiendo y escribiendo. Algunas de estas canciones sí vieron la luz mediante presentaciones off-Broadway, como ocurrió con la canción Congratulations, pero Firstborn no es una canción nueva, sino es de los primeros borradores que tuvo Lin-Manuel Miranda para la canción Burn, por eso se llama Firstborn. En esta otra versión tiene versos y una tonada bastante similar a la versión final, pero el mayor cambio es el sentimiento con el que la canta. Don't take another step in my direction. I can't be trusted around you. Podemos entender por medio de varios versos de esta canción que esta versión estaba pensada para que Liza se la cante directamente a Alexander. Así que además de la tristeza y melancolía que nos transmite la versión final de Burn, en Firstborn podemos sentir el enojo de Liza. I'm not naive. I have seen women around you. Don't think I don't see how they fall for your charms. All your charms. Ambas canciones son muy potentes, y aunque tratan de lo mismo, son dos formas diferentes a las que Liza pudo haber reaccionado. Mientras Burn te rompe todo el corazón, Firstborn te transmite el resentimiento y odio hacia Hamilton. And when the time comes, explain to the children the pain and embarrassment you put their mother through. Es por esto que siento que no terminó quedándose como la canción final, pues después de que Eliza le cantara esta canción a Hamilton, sería muy difícil para nosotros como audiencia terminar perdonando a Hamilton después de lo que le hizo. O más bien, sería muy difícil para nosotros como audiencia entender por qué Eliza terminó perdonando a Hamilton al final. Porque sí, después de años, ambos terminan reconciliándose. Y en otra canción muy conmovedora, It's quiet uptown. Forgiveness. aunque debemos entender que esto no pasó de la noche a la mañana, sino que fueron años y años después de su separación. Tras el escándalo Reynolds, la próxima vez que vemos a Eliza y Hamilton, ya no utilizan sus clásicos colores verdes, ahora utilizan vestuarios completamente negros. Ella ya no es el faro de moralidad correcta o ya no quiere representar lo mejor para Hamilton, y él finalmente se da cuenta que sus acciones no son correctas, por lo cual sus colores terminan convirtiéndose en el negro. Y añadiéndole otro significado al color, también podríamos decir que ellos están de luto. Philip Hamilton es el primogénito de la pareja, es a quien Hamilton le canta en la canción Dear Theodosia, y al igual que su madre, él viste de colores verdes, colores tranquilos, no como la sobresaturación de su padre, pero desgraciadamente él termina asesinado en un duelo de pistolas, que por cierto, aquí el traslado del campo de batalla hasta el hospital es una puesta en escena magnífica. Para este punto de la historia ya habían pasado un par de años después del escándalo del panfleto Reynolds, y tras la muerte de su hijo, el matrimonio de Hamilton volvió a reconciliarse en su dolor mutuo, y tras el perdón y la reconciliación, Eliza vuelve a sus colores verdes, pero ya no son aquellos colores tenues y suaves, ahora es un color más oscuro, casi el negro. I'm back to sleep. This meeting's at dawn. Well, I'm going back to sleep. En esta escena, Eliza ya no es la misma que al principio de la historia. Ella le pide a Hamilton que regrese a dormir con ella, pero él le dice que simplemente no puede porque tiene algo muy importante que hacer. Eliza, con sus nuevos colores, ya no le insiste, simplemente acepta que él no quiere hacer lo que ella le indica, así que dice, me iré a dormir por mi cuenta. Aunque tristemente, Eliza no lo sabía, pero esta sería la última vez que vería a su esposo con vida. Can we get back to politics? Please? Yo. Ya hemos hablado del ascenso de Hamilton durante y después de la guerra, así como su caída después del escándalo Reynolds. Es momento de hablar de su final, y para hacer esto tenemos que hablar de sus principales archienemigos, quienes además nos entregan el último color que nos hacía falta para finalizar el círculo cromático. Empecemos por Jefferson. Él sería su principal enemigo político, siempre enfrentándose y simplemente llevándole la contraria en todo momento. Casualmente podemos mencionar que su llegada a la obra es bastante similar a cómo Hamilton llegó, bajando de las escaleras que simbolizan un barco. Él aparece al principio del segundo acto,
Después de que la guerra haya acabado, ahora están pensando en construir un nuevo país. Todas las decisiones e ideas que Hamilton tiene cree que son las correctas. Como ya mencioné antes, por eso se sobresatura del color verde tratando de convencer a las demás personas que él está en el lado correcto de la historia. Es entonces curioso que Jefferson sea tan similar a él, pues al igual que Hamilton en este punto de la historia, él se encuentra vestido de pies a cabeza con su color característico. El morado es la combinación del rojo y el azul. En el contexto de nuestra colorimetría vendría siendo un peligro calmado, presente pero al acecho. No es un gran foco rojo que nos está gritando peligro, 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 pero sí algo al que no hay que quitarle el ojo. Y si me preguntan, siento que ese es incluso más peligroso, pues no sabemos cuánto daño nos va a hacer hasta que sea muy tarde. Y de hecho, aunque no es históricamente correcto, los enemigos morados de Hamilton son quienes en la obra lo acusan de corrupto, lo cual ocasiona que posteriormente Hamilton termine publicando el panfleto Reinos, lo cual desemboca en su inminente caída. Lo curioso de todo esto es que Jefferson no es un villano, ni siquiera es alguien malo, o sea, es un villano para la historia de Hamilton, pero no es una persona mala. Simplemente es una persona que tiene ideas y pensamientos opuestos a los que Hamilton. Ya habiendo explicado todo el círculo cromático, nos falta un personaje más al que mencionar. Alguien tan importante como Hamilton y que nos estuvo acompañando desde el principio del musical, acechando el momento justo para actuar. Este es el otro enemigo morado de Hamilton y quien finalmente logra acabar con su historia. Es curioso, pues Aaron Burr inicia siendo un amigo de Hamilton, solamente que tiene unas ideas diferentes a las de él, que hasta en ciertos momentos llegan a ser completamente opuestas. Mientras que Hamilton está desesperado por crecer y ser alguien en la historia, mientras nos dice, esperen y vean en lo que me convertiré. And there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait. Aaron Burr simplemente se queda al acecho, susurrando casi hasta para sí mismo, espera el momento adecuado. If there's a reason I'm still alive when everyone who loves me has died, I'm willing to wait for it, I'm willing to wait for it. Desde el principio del musical se nos presenta a Hamilton como alguien que no teme mostrar sus ideales, no teme mostrar sus verdaderos colores, que él cree fielmente que son los correctos, mientras que Burr se nos presenta como alguien tímido y hasta incluso temeroso. No quiere involucrarse a la independencia hasta saber que tiene posibilidades de ganarla, no quiere defender la nueva constitución junto a Hamilton hasta que otros la defiendan, y principalmente se nos presenta como alguien que quiere agradarle a todo mundo. En pocas palabras, Aaron Burr es una mustia y una tibia. La primera vez que vemos el verdadero color de Burr, el morado, es después de la guerra, al mismo tiempo que vemos a Hamilton sobresaturarse de su color verde. Solo que Burr utiliza un chaleco morado, que incluso oculta con su saco, pues es alguien que teme mostrar sus ideales al mundo, es decir, teme mostrar sus colores a la vista. Pero no hay que olvidar que Aaron Burr es un morado, es decir, es un peligro al acecho que poco a poco va siguiendo a Hamilton. Esto se refuerza muchas veces en las que se le presenta la oportunidad de actuar, pero su miedo es mayor que simplemente no hace nada. Y vemos la comparativa. Cuando termina la guerra y finalmente pueden regresar a sus casas, tanto Hamilton como Aaron Burr finalmente conocen a sus primogénitos. Mientras que Hamilton simplemente canta sobre la felicidad y emoción por su hijo, mientras está envuelto en la seguridad azul de su hogar, Burr se rodea de un rojo, temeroso por el futuro del país donde crecerá su hija. Burr tiene 3 canciones principales y todas son una introspectiva, es decir, podemos ver sus pensamientos libres y fuertes desde la seguridad de su mente. Por eso, en estas 3 canciones podemos ver que predomina el color azul, y junto a la iluminación, el ensamble dibuja 4 figuras que lo rodean de la misma manera en las 3 canciones. Estos podrán representar sus ideales, sus prejuicios, los pilares que lo conforman, y por ende veremos cómo reaccionan en cada una de las canciones. En la primera canción, Wait for It, del primer acto, nos explica básicamente por qué es una mustia. En esta canción no hay mucho movimiento, el ensamble simplemente está callado observando mientras él es libre para expresar lo que realmente siente. My mother was a genius. My father commanded respect. When they died, they left no instructions, just a legacy to protect. Y no es hasta que menciona el nombre de Hamilton y que tiene la idea de qué será ser él, que las 4 figuras que representan sus ideales se ponen de pie y finalmente hacen un movimiento. En la segunda canción, The Room Where It Happens, es un grito de envidia que sucede en el segundo acto. Aquí ya no intenta describirse cómo es él, simplemente trata de hacerse la idea de cómo es que Hamilton puede hacer todo lo que se propone sin miedo a fallar. What did they say to you to get you to sail New York City down the river? Alexander Hamilton. Por eso es que el ensamble es más movido y errático, pues sus bases están temblando. Esta canción nos habla del compromiso de 1790, y esta es una curiosidad histórica, pues únicamente Hamilton, Madison y Jefferson estuvieron en una habitación discutiendo y llegando a una decisión política que beneficiara a ambas partes. Este momento histórico es algo informal, pues nadie sabe realmente lo que pasó en esa habitación, nadie sabe qué discutieron ni cómo lo hicieron, solo se sabe el resultado final. Es por esto que en esta canción, aunque sucede dentro de la cabeza de Burr,
Burr, podemos ver que aparecen estos tres personajes principales, pues todo esto es parte de lo que Burr cree que pudo haber pasado dentro de esa habitación. Es por esto que al final, cuando Hamilton se burla de su leitmotiv "espera el momento", Nothing if you wait for it, wait for it, wait. Burr llega a su punto de inflexión. Si bien empezaron parejos en la historia, ahora Hamilton ha crecido mucho en su carrera política, mientras que Aaron Burr simplemente se ha quedado estancado esperando el momento adecuado para actuar. Es por esto que en la canción finalmente grita: yo quiero ser quien está en la habitación, yo quiero ser quien toma las decisiones importantes, yo quiero estar presente. La última canción de Burr es el clímax de su relación con Hamilton. Para este punto de la historia, Alexander se encuentra fuera del clima político, acaba de perder a su hijo y está reconciliándose con Eliza, mientras que Burr se enfrenta contra Jefferson en las elecciones. La gente le pregunta a Hamilton a quién va a apoyar, pero Hamilton básicamente no le importa. Él está enfocado en reconciliarse con su esposa y retomar su vida previa. Eventualmente tiene que tomar un bando, así que tras decidirlo, y para sorpresa de muchos, termina apoyando a Jefferson, su enemigo político, en lugar de Aaron Burr, quien fue en su momento uno de sus amigos y aliados. Hamilton explica que a pesar de que nunca le agradó Jefferson, él es consciente de que Jefferson tiene muy claros sus ideales, mientras que Burr es una música que simplemente quiere agradarle a todo el mundo. Esto se refuerza con lo que ya había mencionado previamente. Estos dos personajes son de color morado, pero mientras Jefferson se viste de pies a cabeza de un color morado brillante, pues no tiene miedo de expresar ni de ser quien es y mostrar al del mundo sus ideales y convicciones, a pesar de que haya gente que no esté de acuerdo con él, mientras que Burr oculta su color, y para Hamilton significa que teme mostrar sus ideales y por ende defenderlos. Esto destroza a Burr y fragmenta su mente, y en su tercera canción principal podemos ver que seguimos dentro de su cabeza, pues vemos esos colores azules, pero también podemos ver un color rojo, el peligro, pues está a punto de realizar algo irreparable. Durante esta canción, Aaron Burr empieza a analizar toda su vida y concluye que Hamilton es el culpable de todas sus desgracias, por lo que empiezan a intercambiar una serie de cartas peleándose, que esto es históricamente cierto. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been your disrespect. Un momento que al menos a mí me causa mucha gracia es cuando Hamilton le responde a la carta que le mandó Burr. Mientras Burr simplemente le mandó una carta de una sola página, Hamilton le responde con un sinfín de cartas explicándole y enlistándole cada uno de los momentos en los que estuvieron en desacuerdo. Así colmando a Burr, quien una vez le preguntó: ¿cómo es que escribes como si no tuvieras un mañana? Esta pelea de cartas termina finalmente en un duelo de pistolas, donde la historia y la vida de Hamilton llega a su fin. Para este punto del musical ya hemos visto 3 duelos en la historia. El primero simplemente es uno donde nos introducen el concepto del duelo y nos explican cuáles son las reglas de este. El segundo es donde el hijo de Hamilton muere, y el tercero es donde Hamilton cuelga los tenis. Algo que me encanta es que las 3 canciones de los duelos comparten la misma tonada, pero la letra es diferente. Mientras en la primera canción nos explica las 10 reglas que tienes que hacer en un duelo, en la tercera canción Burr nos describe cómo fue el duelo contra Hamilton paso a paso, pero desde su perspectiva. Por lo que podemos ver a un Burr asustado y analizando cada uno de los movimientos de Hamilton, sospechando que tiene intenciones de acabar con su vida. En la versión off-Broadway del musical hay una canción adicional. En esta se realiza algo que ya vimos que sucede en Helpless y Satisfied, es decir, se regresa el tiempo para contarnos lo mismo pero desde una perspectiva diferente. En este caso el tiempo vuelve atrás, y si bien ya escuchamos la perspectiva de Burr, en este caso vemos la perspectiva de Hamilton. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, One last thought. Y escuchamos los mismos pasos del duelo final, pero desde el punto de vista de Alexander. Aquí podemos darnos cuenta que Hamilton nunca tuvo intenciones de matar a Aaron Burr, pues tras todo ese tiempo de conocerse, él pensaba que simplemente podían disparar al aire y el asunto iba a quedar en el olvido. Es curioso esta diferencia de perspectivas. Por ejemplo, en una parte, Burr nos menciona que hay un momento en el que Hamilton se pone sus lentes, lo observa y sonríe. Él nos explica que sonríe con malicia y pregunta a la audiencia: ¿por qué es que Hamilton se pondría los lentes y si no es para tener una buena visión y acabar con su vida? Mientras que en la parte de Hamilton nos explica que él se pone los lentes para ver a su amigo, y al darse cuenta que allí estaba su amigo que siempre conoció, el cual odiaba los duelos, sonríe, pues sabe que ninguno quiere matar al otro. Put on my glasses so I can see if Burr is softening. I see him glaring back at me. He's always hated dueling, hated confrontation. Ya sea que escuches la versión final o la versión off-Broadway en la que vemos ambas perspectivas, el resultado es el mismo. Aaron Burr termina disparando a Hamilton, acabando con su vida, mientras que él desperdicia su tiro al aire, algo que durante todo el musical nos dijo que nunca haría. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. A Burr no le da tiempo de ver que Hamilton tiró al aire, pero al darse cuenta se arrepiente instantáneamente. he aims his pistol at the sky. Wait!
Enseguida se arrepiente de ser quien hizo que la bala finalmente alcance a Hamilton. Como mencioné en un principio, el ensamble tiene la tarea de representar el sentir de los personajes o en su momento alguna persona física que necesita estar en el lugar, como un doctor, un familiar, un miembro de la corte. Pero hay un miembro del ensamble que tiene una tarea muy importante, representar a la bala. No es un personaje oficial, pero al menos los fans y los mismos miembros del cast así llaman a este miembro del ensamble. Su presencia augura la muerte y siempre está ligada a Hamilton. Es ella a quien Hamilton le entrega todo antes de partir a Nueva York al inicio del musical. Es ella con quien vemos a Lawrence la última vez que es mencionado antes de mostrarnos que murió. Es ella con quien Philip habla y quien le indica dónde está el sujeto que posteriormente lo matará. Es ella quien simboliza la bala, es decir, la muerte, que siempre está acechando a Hamilton. Tras que Burr dispare, la bala aparece y se dirige directamente a Hamilton. La ha esquivado sin verla muchas veces, pero ahora finalmente la ve y canta su última canción. Este es igual un momento introspectivo. Es la canción que nos representa cómo ve toda su vida pasar frente a él antes de su muerte. El ensamble se mueve y da vida a las palabras y últimos pensamientos de Hamilton, mientras intentan frenar y detener a la bala, pero después de todo, Hamilton finalmente muere. Y tras todo esto, después de casi 3 horas de película, llegamos a la última canción, donde resuena una pregunta que Washington ya nos había hecho al principio de la historia. When you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who tells your story? Who tells your story? Who tells your story? Después de todo lo que haces en la vida, ¿quién cuenta tu historia? ¿Quién cuida tu legado? ¿Quién procura siquiera que exista un legado que cuidar? Y coreada por los mismísimos ángeles, aparece la respuesta a esta pregunta. I put myself back in the narrative. Es Eliza quien decide volver a integrarse a la narrativa, a la historia. Es ella quien vivió otros 50 años, donde se dedicó a publicar y conservar todo lo que su esposo escribió en vida. Esto es bastante fuerte, porque todo lo que sabemos de Hamilton, todos los registros, todos los documentos, todo lo que sabemos que Hamilton alguna vez escribió, es gracias a que Eliza logró conservarlo y cuidarlo. Y no solo la de Hamilton, ella entrevistó soldados que combatieron en la guerra. Ella recaudó fondos para elevar el monumento a Washington. Ella continuó el legado de Lawrence y escribió cartas contra la esclavitud. Y después, en honor a su esposo, creó el primer orfanato privado en la ciudad de Nueva York. Es en esa parte de la historia en la que todos los personajes vuelven a aparecer, a agradecerle a Eliza, contar su historia, que gracias a Eliza la gente conoce su legado. Agradecido, Hamilton se reencuentra con su esposa. Agradecido, Hamilton se reencuentra con su esposa en la otra vida, y ella suelta un suspiro ante el público, finalizando la obra. Pero hay una teoría que no es oficial, pero he escuchado a mucha gente hablar del tema. Se cuenta que en esta parte de la historia no es Alexander Hamilton el que aparece con Eliza, sino es el mismísimo Lin-Manuel Miranda. Él aparece con una expresión de gratitud para posteriormente llevar a Eliza ante todo el público y mostrarle toda la audiencia que tienen presente. Básicamente diciéndole, te la pasaste el resto de tu vida escribiendo y cuidando el legado de tu esposo. Por eso, gracias a ti, yo aquí en la actualidad he podido escribir y crear esto para continuar con tu legado. Por eso es que al final Eliza se conmueve y sorprendida suspira, pues se da cuenta que todo lo que hizo fue suficiente y su historia finalmente fue contada. Ahora sí, acabando con la historia. Con esto doy concluido con mi análisis sobre la colorimetría, la iluminación, la puesta en escena y la escenografía del gran musical que es Hamilton. Espero que les haya gustado mucho este video, espero no haberles aburrido tanto, y si sí, pues ni modo, se van a chutar todo el video. Quiero agradecerles por estar presentes, por estar aquí escuchándome todo este análisis. También quiero agradecer a mi papá por prestarme su cámara, su espacio y pues todo. Quiero agradecerle igual por el lookcito que me prestó, a mi mamá Juan Moon por este lookcito, y también quiero agradecer a Luxum por prestarme esta gran peluca, perro. Y bueno, lunáticos, suscríbanse a mi canal, denle like, compártanlo con sus amigos, con aquellas personas que estén obsesionadas con Hamilton, díganle, oye, ve este video, analizaron cosas que ningún otro video de YouTube ha analizado, así que vayan a darle like, vayan a comentarlo y vayan a compartirlo. También les quiero recomendar que vayan a ver en el canal de Luxum unas revisiones de Lulu, que son unas revisiones que estamos haciendo de RuPaul's Drag Race y próximamente de la Más Draga 7. Y recuerden, yo soy Lunatic, espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, lunáticos!